Hola a todos, bienvenidos de nuevo a los supervivientes de Indianápolis, bienvenidos al análisis de la película Obsesión, una película que nos ha llamado poderosamente la atención y diría que hasta nos ha obsesionado a nosotros porque se ha convertido en una necesidad de la que hablar. Y a Conan, en cierto momento le preguntaron qué es lo mejor de la vida. Evidentemente Conan en cierto momento dio una respuesta que nosotros no podemos aplicar a nuestra sociedad actual, pero si tuviésemos que responder a qué es lo mejor de la vida, probablemente lo que más se parecería es el amor. Y no quiero ser aquí cheesy ni nada, pero el amor, bien sea sucumbiendo ante un momento, ante una mirada o ante una eternidad, probablemente sea lo que certifique aquello que merece la pena vivir y seguir viviendo. Así que, Alejandro, yo te he dicho muchas veces que te quiero, tío, pero hoy se puede convertir en algo muy peligroso. Así que, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Bueno, pues como con todo, vamos a hacerlo echando el resto, echando todo lo que haya para echar. Yo creo que es una buena ocasión para reunirnos y para hablar de terror. Y lo estaba pensando, este año creo que está siendo un muy buen año de cine de terror, así que eso está bien siempre. Y esto es que se ha convertido en un fenómeno y además está trayendo una conversación creo que interesante, incluso para Twitter, interesante incluso para ese estándar. Pertinente y bueno, yo siempre me alegro, ya lo sabes, que una película de terror llene las salas y cope la conversación, pues me interesa, así que bueno, pues vamos a afrontarla como siempre, con ganas y a por ello. Aparentemente, quien vea la película o lea su sinopsis sin haberla visto, puede pensar que estamos ante una película sencilla, simple, simplemente para pasar el rato, que no es que sea cosa de poco, todo lo contrario, es cosa de mucho. No, pero que es una película que a mí me ha sorprendido realmente, y en aras de la transparencia a mí me gustaría pues revelar cómo yo puse en nuestro camino esta película, que es por la imagen de la chica de Indy Navarrete, no sé, supongo que al ser cine se debe vender por la imagen antes que por otra cosa. Y me pareció que podríamos encontrar algo en esta película que, por ejemplo, no encontramos en Smile. Es una cosa que más adelante igual podemos desarrollar, pero probablemente lo que aquí se ha acabado demostrando como no hierático, pero sí contenido, allí fracasó por estruendoso y por casi acomplejante, ¿no? Todas esas sonrisas que al final acababan perdiendo todo el sentido de la propuesta, en definitiva, ¿no? Sin embargo, aquí la tenemos. Por ejemplo, si pensamos en el momento en el que él se va a trabajar y ella se queda con esa sonrisa prefijada que mantiene hasta que acaba meándose encima, me parece que eso tiene muchísimo más efecto que la terapeuta en la primera película de Smile mirando y deformándose la cara con esa sonrisa. Deja de tener efecto, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tiene es buen gusto en contra de lo que en contra de Smile. No, yo creo que la cuestión es al final el cómo utilizar los elementos que tienes a tu disposición para generar cosas en el espectador. Y yo creo que Smile es muy sota caballo rey, ¿no? Es esto y esto, y utiliza una sonrisa, porque la sonrisa en determinados momentos puede generar incomodidad, y lo que hace Obsesión es utilizar elementos muy sencillos, pero utilizarlos de una forma que funcionan bien, que a veces lo complejizan la narrativa y que le dan una vuelta de tuerca. Entonces creo que tiene bastante mejor gusto que Smile y es mucho más inteligente, es una película mucho más inteligente en todo que Smile. Bueno, trata Como un resumen. tema, sí, también es que trata un tema, y esto es algo con lo que cuenta poderosamente, que es que tratar el tema de las relaciones que potencialmente pueden tornarse en tóxicas, como las entendemos actualmente, es algo de lo que pueden surgir muchísimas cosas, muchas interesantes. En definitiva, cosas que tú y yo ya hemos comentado, o en la vida habitual que compartimos tú y yo, o en otras películas. Cuando hablamos de la relación madre e hijo en Babadook,
ahí estuvimos muy, muy fuerte con todo ello. Igual no se nos ha brindado la oportunidad tan específica e compartida de hablar de relaciones como en esta película. Pero creo que vamos a sacar mucho y muy bueno de esta película, ¿eh? Sí, es que tiene muchas cosas. Es que yo creo que sobre todo es eso, que tiene unos personajes muy bien escritos, tiene un guión creo que muy inteligente en las cosas que trata y que tiene los suficientes giros, las suficientes vueltas de tuerca como para que salgan muchas lecturas diferentes. Y ahí es donde creo que reside un poco la parte al menos de las virtudes de la película. Y claro, evidentemente siempre que hablamos de cosas muy contenidas, ¿no? Como Babadook, que es una madre y un hijo, aquí es una relación, o ahora la de Evil Dead, que es una familia, pues al final, siempre que te focalices en eso, yo creo que es fácil que salga algo interesante. Si además eres mínimamente inteligente en cómo lo planteas, pues mejor. Pero al final creo que siempre ese tipo de temas siempre predisponen a que salgan una conversación interesante. No, Lo que pasa que es que está no, muy bien. contemplemos la posibilidad de que menos sea más. Y precisamente de esto te quiero hablar porque de una película cuyo presupuesto fueron menos de $1.000.000, 700.000 de hecho, y que haya recaudado más de 400 millones. Quiero decir, probablemente estemos ante una de las películas más rentables de la historia. Porque claro, de cada dólar invertido han sacado 20 o 30. Pues ¿qué me estás contando, no? Probablemente esto solo le pase al terror. Porque de nacimiento, en su concepción, ya es algo lo suficientemente barato que se asegura de que si llama la atención va a empezar a atesorar y atesorar dinero. Porque claro, recordemos a Carpenter con su Halloween. Película más taquillera de todos los tiempos de terror durante muchísimo tiempo, hasta que llega en 1999 el proyecto de La Bruja de Blair. Luego damos un paso, en fin, cualitativo y cuantitativo cuando It, la primera parte de It de Muschietti, se toma el trono como película más taquillera de terror, pero ahí ya es más comprensible a nuestras entendederas actuales, porque es una película cara y parece que responde a lo que las recaudaciones tienen que ser. Pero que algo tan pequeño tenga tantísima proyección, y deja que te diga, y esto creo que tenemos que tratarlo cuanto antes, ha respondido ante el público que tiene que responder, porque algo tan pequeño, por ejemplo, podía haber compartido el destino que compartió de una naturaleza violenta, que es una película pequeña, probablemente en términos de dinero no estén muy alejadas, y fíjate, no solo quién se acuerda de esa película, sino dónde ha quedado. Creo que está en Amazon Prime. Sí, yo creo que esta lo que le ha pasado es que se ha convertido en un fenómeno. Esta yo creo que ha tocado algo, entiendo, a nivel social y ha permitido que se convierta en un fenómeno que no tiene de naturaleza violenta o tantas otras, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que viene, aparte de que el terror es un género muy rentable, yo creo que hay una cosa que sí que pone sobre la mesa, que yo creo que alguna vez te lo he dicho, te lo habré dicho seguramente con respecto a otras cosas, pero yo creo que el terror es un género que tiene que estar, o sea, que tiene que ser visto como por mucha gente diferente, porque nuevos puntos de vista hacen que el género crezca. Y la idea un poco de que se traiga tanto a este director como al director de Backrooms, que son youtubers, que se les traiga el terror y den su visión del terror, pues creo que hace que el género evolucione. Entonces me parece que demuestra eso también, ¿no? Que visiones diferentes sobre el género hace que se les den vueltas a conceptos que de otra manera, pues a lo mejor no se les daría. Supongo que a todos los géneros les viene bien esto, pero el terror creo que es un género especialmente agradecido cuando tiene visiones distintas. Realmente, esta subida de marea no es nueva, pero las aguas sí lo son. Porque recuerdo hace 10, 15 años, cuando empezó a surgir el fenómeno creepypasta en Internet, vino con la promesa a largo plazo de que iba a cambiar el terror. Eso fue así para cierto tipo de terror y le fue bastante, bastante bien. Y casi parecía que estaba no reemplazando, pero sí compartiendo lugar con la tradición oral del terror, ¿no? De repente que James Wan se ocupe de La Llorona y que alguien no sé dónde en Canadá esté haciendo con Jessica Biel la película aquella del hombre alto, que es una transposición del Slenderman,
Pues eso es así, ¿no? Hay que incorporar de alguna manera al imaginario. Y habla de que muchas personas tienen que opinar sobre algo como para alcanzar la verdad. Esto en realidad comparte esencia con la base de la democracia. No sé cuándo y no sé dónde y no sé quién dijo que cuantas más personas opinaran sobre una alternativa, más posibilidades tendrían de estar en lo cierto. Evidentemente, esa es la base de las votaciones, de nuestro sufragio universal. Y creo que puede ser cierto esto de si algo es bueno, vamos a someterlo al mayor número de opiniones posibles para acercarnos a algo parecido a la verdad. Esto puede ser igual un poco tajante, igual demasiado tajante, es decir, obra maestra y no obra maestra. No nos gustan esos extremos tan maniqueos, pero aquí creo que puede haber algo que se decante más hacia arriba, ¿eh? Sí, no, yo creo y este año en general, creo, porque está la de Backrooms, está Hokum, que bueno, Hokum es ya la tercera película del director, pero sigue siendo un tío como muy de nicho. Eh, Evil Dead, la nueva, es una visión diferente de Posesión Infernal. Y le hacía Tenemos falta, la ¿eh? de y le hacía falta, sí, sí, y creo que le sienta bien. Tenemos la de Leviticus, esta que creo que te la enseñé, de que salía el chico de Háblame. Pues es también una vuelta, es un tío que hace su propia visión bueno, de algo medio que se parece a It Follows, pero tampoco es It Follows. Y yo creo que este año además es que precisamente es un año en el que sí que está viendo, parece, ¿no? Como muchas pequeñas visiones del género que le están dando cosas bastante interesantes, yo creo, ¿eh? Y lo que tenemos es por delante un poco que queda es bastante interesante, así que bueno, yo me alegro de que esto sea así porque también gente nueva es nuevas maneras de plantearlo. Bueno, por ahí creo que Nolan dice que quiere dirigir una película de terror. Será interesante ver lo que puede hacer Christopher Nolan con una película de terror, pero es diferente. Sí, es que claro, Nolan viene con lo bueno y con lo malo también, porque dice el terror. El terror le sienta mejor los presupuestos bajos. No creo que Nolan vaya a bajar el estándar de manejar presupuestos que no supongan, yo qué sé, millones y millones y millones. Quiero decir, esta Odisea ha costado 250 millones. 250 millones es lo que costó el Caballero Oscuro. 70 millones creo que costó Memento. 70 millones Memento. Y dice, pero Ya. estamos locos. En fin, una locura. Insomnia también. Película muy cara en exceso. ¿Qué puede hacer Nolan de terror para que llame la atención? Tiene que ser una epopeya de terror y darle otra dimensión. Sí, sí, no, tiene que ser algo curioso, pero también es verdad que ayer fui a ver la Odisea y tiene algunos momentos que pueden ser, ¿eh? Tiene momentos como de body horror, tiene momentos de manejo con las luces y las sombras. O sea, yo creo que, bueno, a ver, es un buen director, claro. Claro. Al final hablamos de Christopher Nolan. Pero bueno, me resulta llamativo, ¿no? ¿Cómo enfocaría el terror un tío que puede tener a su disposición 200 millones y cómo lo enfoca un tío que no tiene ni uno, ¿no? Para hacerlo. Y ahí hay que exprimirse más la cabeza para ver cómo consigues efectos. O sea que. Hombre, yo no la he visto, pero la parte de Polifemo tiene que Hombre, estar muy, muy, muy bien. Además, con ese Polifemo tan práctico que se han sacado de la manga. En fin, donde hay talento siempre habrá interés. Y veremos a ver. Te quiero preguntar cuáles fueron tus primeras impresiones cuando saliste del cine. ¿Qué es aquello que tenía esa flor de piel? pues yo creo que la sensación un poco del final y del viaje. Para mí fue una película muy incómoda de ver. La sala, para mí, ya sabes que en el terror también intento ver un poco como tomar la temperatura, ¿no? En la sala para ver un poco cómo es. Estuvo bien porque no había mucha gente a la sesión a la que yo fui, pero la gente que estaba, pues estaba como muy dentro de la historia. Entonces, bueno, yo me quedé con esa por un lado y luego, pues, ese final tan desasosegante, me quedé un poco muy pensativo, ¿no? Con respecto a lo que acababa de ver y, y tardé un poco como en sacar algunas conclusiones. Sabía que me había gustado, sabía que lo que había visto algo interesante, pero tardé un poco como en reflexionarlo y sacar conclusiones. Y casi que el post, todo lo que ha venido después de verla, es lo que más la ha enriquecido.
Yo me quedé un poco parecido, me quedé con la, no sé, con la revelación de que no podía, por supuesto, hablar de esta película sin verla una segunda vez, pero es que ni siquiera pensar sobre ella, porque lo único que tenía a flor de piel, como te he dicho, eran sensaciones. Sensaciones de todo lo que acababa de ver, de creo que interpretaciones muy, muy, muy on point. Es que es tan increíble, de verdad. Y es que me interesa muchísimo que gente guapa, manifiestamente guapa, acabe dando tan mal rollo. Y esto, Polanski, cuando contrató a Catherine Deneuve para protagonizar Repulsión, claro, Catherine Deneuve es una mujer bellísima, con un rostro angelical, y que Catherine Deneuve diera miedo, eso es un mérito que está muy por encima del talento de quien la dirige, ¿eh? Te lo aseguro. Y esta chica, que yo la conocía de esta maravillosísima serie de Lois y Clark, de esta serie de Superman, que tiene 3 temporadas, que es maravillosa, era la novia de uno de los hijos de Superman. Difícilmente ahí vas a ver el gran talento que aquí se derrocha, pero cuando la ves actuar, cuando la ves sonreír, es que transmite una cantidad de cosas que, por supuesto, como poco no quedas indiferente. Y como mucho, es que estás al borde de una navaja en la que estás sangrando constantemente. Sí, no, yo creo que ella es la. Bueno, ella y él, ¿eh? A mí Bueno, él es no el me acuerdo cómo prota. se llama. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? No sé, La no sé si película es el de prota ella, es él o la es película es ella. de ella, Claro. pero él está más posicionado para ser el protagonista. Sí. Sí, o sea, parece que es quien tiene más el conflicto, Mm. más que ella. Pero yo creo que ellos dos están muy bien. Ella lleva una carga muy, muy, muy complicada. Y yo no la había visto. Yo es que no he visto la serie esta de Superman y Lois, pero sí que había visto que salía ahí. Joder, son de estas cosas, ¿no? Que a veces te dan la sorpresa. Que a lo mejor dices, bueno, un actor de una serie de adolescentes, porque era lo que era. Bueno, te da una sorpresa y de repente pues hace algo muy interesante. Y yo creo que, bueno, habrá que ver un poco el recorrido que ella tiene a partir de aquí, pero vamos, pues un buen icono del terror Yo te lo digo, fácil, ¿no? así de claro. Bueno, es posible, es posible. Pero bueno, será interesante verla. Y desde luego ella es una parte fundamental de la película. Y lo que hace es bastante increíble. Bastante increíble lo que consigue. Yo debo hacerte un disclaimer por mi parte únicamente, porque muchas de las notas, y he tomado bastantes, que he tomado, van destinadas a desgranar los momentos de debilidad del personaje de Bear, ¿vale? Porque creo que es un personaje que empieza mal, continúa peor y encuentra un punto en el que directamente ya no hay retorno. Lo que pasa es que la caga de forma muy distinta y por muy diversos motivos. Y esto contribuye al argumento de que para juzgar o contemplar, hablar de esta película, hay que hacerlo en términos morales. Así que para tener la base de todo esto, yo te voy a ir dando pues ciertos puntos, ciertas aclaraciones o ciertas reflexiones que yo he tenido y los vamos comentando como siempre. Y es Vale. que la película, igual de forma ya vamos a quitarnos la camisa y enseñamos el pecho, empieza con el protagonista ensayando lo que le va a decir a Nicky. Esto de ensayar, ya que ya empezamos muy mal para mi punto de vista, ensayar lo que le va a decir a alguien que te gusta, ya es como faltarle el respeto, ya no solo a ella, sino al proceso. Y es que, no sé, debería ser fruto del momento, decirle a alguien que te gusta, ¿no? Tú puedes planear el momento de decírselo, pero no punto por punto lo que le vas a decir para conseguir el éxito, vamos, para llevarte a la chica. Eso está mal. A ver, está mal. O sea, es verdad que al Ahora final cuando es dices yo lo he hecho, como. No, yo eso no, pero hay una parte que yo sí entiendo de él, que es al final, y creo que por eso es un personaje tan bien construido. eh, el inicio del personaje de Ver es un personaje muy, muy humano. O sea, creo que
si no lo has hecho tú, conocerás a alguien que ha podido pensar en hacer algo así. Me refiero, ¿no? El planificar cómo hacer las cosas, escribirlas, ensayarlas. A mí me parece que es fruto como de la inseguridad del personaje. Y eso es uno de los motivos por los que creo que está también escrito, ¿no? Porque es un tío que aparentemente, pues es un tío normal, muy inseguro, que parece buena persona, que no, no sé, ¿no? Que no tiene ningún tipo de maldad, que es muy transparente. Ahí es donde luego creo que viene todo el contraste, pero a ver, está bien o mal. Supongo que si eres un amante como de la improvisación, lo verás como una aberración. Si tienes mucha inseguridad, yo creo que puedes entender por qué. Luego todo el numerito de la camarera, pues ya es un poquito raro, ¿sabes? Pero el hecho de planificarlo y darle vueltas y ahora no sé qué, y ahora esto, y ahora le digo, yo eso no a ese nivel, pero yo eso sí, por ejemplo, con amigos lo he comentado, y si le digo esto, y si digo esto otro, pero al final lo hacía desde la propia inseguridad. Por eso ahí, ¿sabes? Como que entiendo ese punto de vista, pero claro, creo que depende de cómo lo vivas tú, ese tipo de aproximaciones. En tu caso te chirría, A mí me chirría porque tú eres más, porque yo soy un hijo del tú- momento. claro, tú eres más natural para eso. Que también puedo ser artificial siendo natural, ¿eh? Aquí esto nunca sabe uno cómo van a salir estas cosas. Pero no sé, me parece que estas cosas son muy sensibles, muy delicadas y creo que ir con el chicle ya masticado me parece Pero poco... Sí. tú confías en el proceso, está bien. Sí, es que el proceso me da mucho, ¿sabes? Ya, ¿Sabes? ya. Los prolegómenos no es tanto la meta, sino cómo me sienta mientras me voy acercando a ella. Lo que pasa es que aquí no debemos olvidarnos de que estamos en el terror. Estamos en el terror y que ciertas películas registran algunos pecados que pueden ser simbólicos, pero por simbólicos que sean, acaba haciéndoles pagar. Porque si hablamos de Babadook y la mujer muestra una mínima duda de si va a poder lidiar con el comportamiento de su hijo, porque están más solos que la una, eso la película se va a cebar. Y no quiero de verdad hacer ningún tipo de spoiler, pero la película que te han mencionado de Evil Dead en llamas se ceba también con esto, ¿sabes? Encuentra la debilidad o busca los pecados, los exacerba y ahí se hace grande el mal. Es como cuidado con lo que deseas porque no sabes quién puede estar escuchándote. Y esto es una cosa que me vuelve loco porque habla de la transversalidad si aceptamos que cuando un ruego al cielo está siendo emitido, también el de abajo te está escuchando. Cuidado con lo que deseas. Que podría ser el subtítulo de esta película, claro. Sí, no, vamos, claro y además, bueno, la misma reflexión que propone no me acuerdo cómo se llama el autor, pero el cuento de la pata de mono. Al final, es esa misma Algernon historia. Blackwood. Ah, pues este. ¿Te imaginas? Me lo Al he inventado. final, bueno, Es pues si te lo verosímil, has ¿no? inventado, ha quedado bien. No me acuerdo, y además mira que lo leí hace poco, ¿eh? A raíz un poco de la peli, ya lo había leído hace muchos años el cuento, pero a raíz de la peli volví a leerlo y Maravillosa, por cierto, ¿eh? no, sí, sí, Chulísima. sí, sí. Merece la pena. Al final, bueno, es un poco esta idea de los deseos que salen mal, ¿no? Y de cómo formular las cosas y de cómo tu mayor deseo se puede convertir en el mayor de los males. Lo que pasa es que aquí creo que la película le da otro giro, ¿no? Porque así como el de la pata de mono es muy simple porque es muy cortito, aquí al final, claro, el foco también está puesto en ella, no solamente en él y en cómo él pide el deseo y luego eso cómo pasa, sino en ella, en cómo ella vive ese cumplir el deseo. Ahí es donde me parece que hay con muchas cosas interesantes. Disculpa, ¿te refería al autor de la película de Orgood Perkins? No, Ah, vale, vale. Porque es que si no, ese es Stephen King. no, 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 no. Vale, No, vale. de la pata de mono es este de... Yo sé no quién es. Sí, Es un cuento de... el que hizo también el del Wendigo, creo que es Ujú. Algernon Blackwood. No, es W. Jacobs. Jacob, pues mira, mejor para él. Bueno, es un cuento de 7 hojas, dura una cosa así. Y de hecho hay un capítulo de Los Simpson, creo que saca esto de la pata de mono. ¿Cómo no, no? Todo, efectivamente. Eh, mm,
Bueno, es un cuento de 7 páginas. Quiero decirte que es una historia muy contenida, pero que yo creo que al final es un poco de donde surge también toda esta idea de los deseos que salen mal. Mm. Y lo que pasa que eso, que esta película le da también esa vuelta de tuerca con que ella, el punto de vista de ella. Supongo que aquí el argumento cambia si tú de repente me aceptas esta idea de destino que llevo 3 años. Es que Discord nos ha dicho que llevamos 3 años de amistad. Así que... Intentando meterme la idea de destino, ¿eh? La idea de destino, sí, sí, sí. No, bueno, si la aceptamos, y esto es una cosa que nació en Perdido, en definitiva, si la aceptamos, esta película puede entenderse como los movimientos de ese destino conspirando contra el protagonista por haber tomado un atajo para algo a lo que solo se debería de llegar con honestidad, con paciencia y, joder, con transparencia, ¿no? Porque, claro, te lo digo en esencia porque está intentando resumir o intentar hacer como una cerbatana con bolita algo que no ha hecho en 7 años y quiere lidiar con ello todo a la vez. Es inasumible. Quiero decir, quien sabe que si alguien te gusta, esa persona lo sabe. Inevitablemente. Se diga o no se diga, se sabe. Si te tiras 7 años mirando a esa persona, deseándola, estar con ella y demás, cuando le digas, oye, quiero que estrechemos vínculos, te manda a tomar por culo, clarísimamente. Porque qué falta de respeto, ¿no? Que hayas estado conviviendo 7 años con este sentimiento y no hayas confiado ni en ti mismo, por supuesto, pero ni en mí, como para decírmelo. A eso es a lo que me refiero. A ver, yo creo que, o sea, te diría sí, pero el problema está en que ella es una víctima. Entonces ahí creo que la cosa se complejiza, porque si ella no sufriera, sí entendería que el deseo al final es el castigo por el atajo. Pero el problema es que ella está en medio. Entonces ahí es donde creo que también la película cambia un poco, ¿no? El discurso, porque ya no es que él esté pagando por el atajo, sino que ella está pagando por el atajo de él. Al final. Con Y ahí empiezan a perdón, cometerse- con esto que te decía no me estaba refiriendo al deseo, simplemente al discurso. Al discurso este que está interpretando. Lo del deseo, Vale, vale. evidentemente, es abrir la puerta a todo tipo de transgresiones. Vale, vale. Sí, no, en ese sentido yo creo que claro, el tema del One Wish Willow al final pues es esa parte del pensamiento mágico, ¿no? De bueno, si puedo tomar un atajo, lo hago. Y ahí lo que pasa es que claro, el problema está en dónde te lleva o dónde lleva al final a ese atajo. O sea, dónde lleva el atajo, perdón. Sí, es que no sé, veo mucho en este protagonista, en cosas que no. Puede ser un catálogo, ¿no? De cosas que no hay que hacer ni con la persona que quieres ni contigo mismo, porque es curioso la cuestión del tiempo en esta película. El amigo en la escena anterior le está diciendo que lo único que tiene es tiempo, el recordatorio de que lleva 7 años pretendiendo a Nikki sin haber mostrado realmente interés, no lo ha manifestado. Y sin embargo, luego en la siguiente escena, la película nos muestra cómo emplea el tiempo el personaje, que es haciendo scroll en las fotos de Nikki. Y me resulta curioso que mientras esté haciendo scroll, de repente llegue la llamada de Nikki. Es como si, a mi punto de ver y de entenderlo, la película le brindara la oportunidad de estrechar una relación más directa, más cálida, más cercana, en definitiva, que esto. La película intenta salvar al protagonista. Más adelante, cuando ella, no siendo todavía presa del deseo, se acerca y dice, yo te gusto, ¿ver? Cabrón. Te está haciendo acopio del valor que tú deberías de haber demostrado en 7 años y lo único que te exige es que digas sí. O no. Pero, tío, ¿por qué no ser sincero en ese momento en el que la vida te pone en el punto? Y no me vale de verdad decir que este tío arrastra una depresión o que es un tío taciturno o que es eso, tío, qué sé. No, ya, a ver, yo creo que todo lo que. O sea, una cosa es que puedas entender que él
hay ciertas decisiones al inicio de la película que toma por esa inseguridad, pero evidentemente eso no justifica nada de lo que hace. Sobre todo al inicio, porque creo que una vez ya el deseo se cumple, ya creo que la cosa se vuelve mucho más difícil. Pero al inicio, bueno, pues sí, entiendes que él piensa que romper la varita pues va a ser una cosa que le va a solucionar el problema. Y bueno, puedes llegar a entender que todos pensaríamos que eso no va a funcionar, ¿no? Al final, si todos Concre- estuviéramos en su piel. Más concretamente, es que Pero, no queremos que le funcione. Es que es un tío cobarde patológico. Es que, fíjate, cuando le dice ella, quiero decirte algo, a él se le ilumina la cara, desde, como yo lo entiendo, pensando que ella le va a decir que le gusta. Es como que proyectar se llama esto. O sea, sí, mi sí. inseguridad la pongo en ella y parece que me va a solucionar la papeleta. Y digo, tío, está realmente bien escrito, pero para mí, por estas cosas, ¿eh? Por todas las aristas que tiene la cobardía de este personaje. Bueno, es un personaje cobarde hasta el final, al final. Un personaje que en toda la película es un cobarde. Lo que pasa es que, claro, las implicaciones de esa situación cada vez son mayores. Pero sí, no. Está claro que tú no quieres que le premie en ningún momento esa cobardía la película. Pero también es verdad que esa propia cobardía pues hace que confíe en esta varita que a todas luces uno pensaría que no va a funcionar. Y eso le da, parece, ¿no? La valentía que no tiene. Porque al principio empieza él a comportarse también como diferente un poco con ella a través de esa varita. Entonces, bueno, es que es un personaje que es detestable Sí. durante toda la película. Lo que pasa que está tan bien escrito que puedes ver un poco como muchos ángulos de él. Pero en realidad, al final eso, ¿no? Encuentra la valentía en la varita. Luego ya se empieza a aprovechar de eso, pero hasta que él se da cuenta, que no pasa mucho tiempo hasta que se da cuenta, pues al final es como que él coge esa valentía a través de eso. No es como cuando la gente llama al tarot y le dicen que vas a tener una buena noticia esta semana, ¿no? Entonces la persona ya empieza como a comportarse como si la fuera a tener. Pues algo así, ¿no? Como, joder. Por lo que acaba Como que teniéndola. sí, claro, pero al final es como que claro, la conducta la modula la expectativa. Y a partir de que tú aquí crees que la varita te va a dar algún tipo de... Aunque tú sepas que no, pero al final es como, bueno, y sí, sí. Entonces ahí encuentras una valentía que no encuentras antes, pues hombre, es lamentable, pero bueno. Algo parecido se cuenta en la película de El Día de la Marmota en Atrapado en el Tiempo, porque si recuerdas esta película, uno de los objetivos de Bill Murray en la película es conquistar a Andy McDowell. Pero claro, quiere conquistar a Andy McDowell recopilando un conocimiento enciclopédico y muy calculado y previsto de todo lo que es ella, de todo lo que le gusta, estudió francés, literatura francesa y tal y tal y tal. Luego vuelve al principio del bucle y empieza a decirle todo esto, o empieza a hablarle en francés. No, no va a funcionar complaciendo al 100%. Solo hasta que Bill Murray... Es que hay un momento en la película que es cuando salva al mendigo, cuando empieza a hacer cosas por los demás, es cuando empieza a crecer. A partir de ese momento empieza a desechar todas las añagazas que está haciendo con el personaje de Andy McDowell y entonces empieza a conquistarla. Pero cabrón, empieza a conquistarla porque eres tú mismo. Ni un minuto antes. Y eso también se puede ver en esta película como una derrota, porque aquí el personaje no ha mostrado ni por un segundo quién es él. Todo lo contrario, parece que la película está empeñada en proponernos de que él se muestra tal y como él es con la compañera de trabajo, con la otra compañera. Sí, a mí una cosa que me hace dudar es si en algún momento vemos cómo es él realmente, como porque yo creo que sí que vemos más cómo es él una vez él ya empieza como a tomar decisiones con respecto al deseo que al final dañan a Nikki. Pero creo que durante mucha parte de la película no sabemos quién es, ni él sabe quién es. Entonces creo que al final con Sara quizás es algo más natural, pero no sé si tampoco es muy, muy natural. O sea, creo que este tío está tan perdido en sí mismo y en un poco sus circunstancias que en ningún momento se le ve bien cómo es él. Es todo una fachada. Ya te digo, creo que se empieza a ver mejor cuando él empieza a actuar el deseo. Pero
hasta entonces lo que creo que vemos es un tío que muchas capas de inseguridad y ya está. Pero no sabemos cómo es. De hecho, es que la película tampoco te dice nada de su pasado, no te dice nada de su familia, no te dice nada de por qué vive solo, no te dice la edad que tiene. Es una cosa que me llama la atención. Yo no sé qué edad tiene este tío. Entiendo que tiene que tener unos 30, más o menos. Pero no especifica la edad, no especifica por qué vive ahí. Esto como No, en It no te Follows, ¿no? dicen ¿Dónde nada están los de... padres? Sí, pero creo que es, claro, es interesante eso porque por un lado no dibuja el personaje y entonces pues quizás también hace que ciertas personas se identifiquen en ciertos momentos con él o puedan identificarse, pero por otro lado creo que también es como no te voy a dar trasfondo del personaje porque ni siquiera el personaje está muy dibujado en cuanto a quién es. Luego en cuanto a lo que hace es otra cosa. Yo creo que el personaje es quien es a cada paso que da en la película, porque inevitablemente cuando un personaje le carece de trasfondo, sus actos son lo que le van a definir y a eso nos tenemos que atener. Lo que pasa es que cuando sentimos los espectadores que falta información, tendemos a rellenar los huecos con nuestra propia información y empezamos a interpretar inevitablemente, y te diría que incluso para esto estamos aquí. Pero el personaje es quien es y toma las decisiones que toma. Aquí lo que pasa es que toma tan malas decisiones que en cierto momento al principio desearíamos algo distinto. Si hablamos en términos de compasión, porque no queremos que nadie sufra, no queremos que, evidentemente, lo que le pasa a la chica es lo peor. Pero tampoco queremos que a él le pase lo que le está pasando, la situación en la que le está pasando. Que abra la puertecica y tenga todos los frasquitos de antidepresivos y demás. No vive una existencia ni mucho menos plena, pero tampoco hay que excusarle por eso. Es lo que yo te quiero decir, que la aparente depresión de este tipo no tiene que ser la excusa para levantarle la mano a todo lo que hace o darle una explicación. En términos de culpable, sí, pero antes que eso viene la responsabilidad. Tú, cabrón, si pides el deseo, tienes que responsabilizarte de eso. Porque más adelante, y lo tengo escrito para que no se me olvide, cuando viene ya de últimas, cuando ella ha matado a la compañera con el ladrillo en el coche, va a la tienda y se encuentra con un tío que le dice: la caja estaba llena de precauciones. Ya es lo mismo que decirle: eres adulto, debiste leerlas, porque ahí estaban. Por muy pequeño que estuviese, estaba. Eso te hace responsable. Sí, yo creo, claro, la cosa es que sí que es lo que te decía antes. Creo que no se ve al personaje hasta que él empieza a tomar ciertas decisiones. Ahí es donde creo que sí se le empieza a ver. Y sí se empieza a ver, pues que, bueno, pues que tiene ciertos comportamientos que son muy reprochables. Pero es solo cuando toma acción, solo cuando parece que encuentra la seguridad en que el deseo está cumplido, solo ahí es cuando él sí que se permite ser algo más lo que es, ¿no? Pero antes de todo eso no sabemos nada y efectivamente lo que le define son sus acciones. Y aunque conociéramos algo del personaje no justificaría nada. Pero sí creo que esa idea como de no conocer nada del personaje también ayuda como a mostrarte que este tío no está, no sabe quién es. Claro. Lo que pasa que luego, claro, cuando tiene el poder, entonces sí que empieza a sacar un poco la patita, ¿no? De lo que es. Aquí el problema es que hay una división clarísima entre mundo interior y mundo exterior. Puedes pensar, en términos de pensamiento, de intención y de voluntad, puedes pensar lo más dulcemente posible con respecto a ti y a la otra persona. Pero lo que generará un efecto y un posible cambio es cuando ejecutes eso que tienes en la cabeza. Si no tienes las herramientas, o eres un cobarde, o has tenido mala suerte, porque hay una maldición, maldita sea, ¿qué culpa tienes de eso también? Evidentemente. Es precisamente por esto, por lo que te estaba diciendo de el pecado de llegar por un atajo a sitios que requieren esfuerzo, paciencia, transparencia y honestidad. Es por esto, por lo que peca. Porque hay una entidad mirando, ávida de cebarse con quien sea, y dice: tú quieres llegar aquí bajando con un butrón, tú lo vas a pagar y vas a saber lo que vale un peine. ¿Quieres que te quieran? Verás lo que es la obsesión. Y ya lo decía esta canción, ¿no? Ya, la cosa es que al final lo paga ella. O sea, ahí es donde creo que está como el giro, ¿no? Es para que él
sufra la obsesión, él, al final quien sufre es ella. Porque él lo único que en teoría debería sufrir son las consecuencias de sus actos. Pero no ella no debería sufrir esas consecuencias de los actos de él. Entonces ahí es donde está como el juego, ¿no? Que para mí lo complejiza, porque al final tú dices, bueno, sí, si hay una idea de destino que castiga, perfecto. Pero claro, el problema es que el cómo castiga está haciendo sufrir a otra parte. Claro, pero... claro, aquí ya se complica un pelín la cosa, porque por el hecho de que podamos identificar a Nicky como la víctima 100% de esta historia, eso no excluye que él también lo sea, porque no tiene culpa de que haya una maldición de algo aparentemente que era un deseo inocuo, ¿no? He comprado una mierda en no sé qué tienda que me ha costado 90 céntimos y de repente lo hago. Es como poner en palabras lo que desearía. Es como un ejercicio de honestidad, ¿no? Pero claro, rompe la patita de mono y de repente empiezan a suceder cosas. Él también es una víctima. Lo que pasa que él es culpable de cómo mantiene las condiciones del deseo. Porque él es culpable, y te lo diré de 1000 formas distintas a lo largo de la conversación, de seguir diciéndole te quiero. De eso es culpable. De decirle que guapa, que esto, de intentar razonar con ella como si estuviese en condiciones normales cuando evidentemente no está en condiciones normales. Incluso la teoría de las drogas debería ser algo que se mantuviese mucho más en su cabeza de lo que se mantiene. De que, mira, mi cabeza, mi realidad impide aceptar que haya un deseo que se haya cumplido en mi vida y que me esté haciendo estar de rodillas ante esta situación. Prefiero creer que está drogada, que es algo más plausible y que empezaría a explicar su comportamiento. Pero no, el tío se mete de lleno en la peli y sigue tratándola como si estuviera normal. De eso sí que es culpable, de las condiciones en las que mantiene el deseo. A ver, yo ahí para mí él deja de ser víctima en el momento en el que él ejerce el poder sobre ella. Yo creo que él, a ver, puede ser víctima de la ingenuidad, ¿no? Por creer que por el palito que va a costar 90 céntimos, que esto no va a tener ningún efecto, ¿qué tal? Pero a partir del momento en el que él sabe que ella, o sea, que lo que ha pasado ha tenido que ver con el palito, para mí ella deja de ser víctima porque todo lo que hace es aprovecharse de eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Él ya lo que hace es aprovecharse del deseo. Es víctima de sí mismo. Eso sí. Bueno, sí, puede ser víctima de sí, como de la escoria que es, pero deja de ser víctima en ese sentido, creo, por lo menos para mí, en la película. Porque, claro, a partir del momento en el que él ya sabe que esa relación está construida en base a algo mágico, donde ella no tiene ningún tipo de voluntad, ahí es donde creo que ya se desdibuja Hablamos en plata. ese papel. No puedes acostarte con nadie sabiendo que no está en el pleno uso de su voluntad. Pero es que esa es la Es cosa. tan claro como eso. Y lo hace. El cabrón lo hace. Claro, no, lo hace y además él acepta tener una relación, él permite eso sin que ella en ningún momento le pregunte a nadie. Entonces, como la voluntad de ella está negada, pues claro, para mí ahí ya él no él es agresor, no es víctima. Esta es la verdadera complejidad de esta película, evidentemente. Claro, pero creo que lo que tiene esta película es que al final lo que nace como de algo muy inocente, ¿no? Porque yo creo que él se enamora de ella de una manera muy inocente al inicio, ¿no? Esos 7 años no hay nada malo y ese miedo, pues bueno, puedes estar más o menos de acuerdo, pero son inseguridades, todos tenemos las nuestras. Lo que pasa es que esa obsesión va creciendo tanto que ya no es la que compre el One Wish Willow, que eso también a lo mejor es una cosa que, pues desde la desesperación y desde el pensamiento mágico lo haces, incluso lo rompes. El problema es cuando él ya se da cuenta de que ha pasado algo y que ya está sometida y todo lo que él hace después, ahí es donde creo que ya se invierte, ¿no? El término de obsesión se invierte y al final la película te muestra que es la obsesión de ella, pero es la obsesión de él. Porque él no puede parar de ejercer ese poder. Es un tío tan mierda que incluso en el momento en el que la verdadera Nikki emerge desde los sueños de
la Friki Nikki, podríamos llamarla, como su versión pervertida, y empieza a pedirle que la mate. El hijo de puta se enseñorea, la mira y le dice algo parecido, no sé cómo se lo dirá, no recuerdo cómo se lo dice en español, de ¿qué es eso tan malo de estar conmigo? ¿Por qué es tan malo estar conmigo? Y el cabrón se va. El cabrón se va. No me creo en 1.000.000 de años que no sea consciente de eso que está pasando ahí. Porque ya he visto 3 veces la película y no te puedo decir un momento, y ojalá me equivoque, en el que este tío haya decidido salvarla. Claro. Después de la llamada, que va a ser un punto importante de este programa, ¿qué hace? Se lo come con patatas. Pero no la busca. El único momento en el que intenta salvarla es cuando él intenta suicidarse, pero también se acobarda. Y al final no. Creo que en ningún momento él hace nada por dejar de abusar de la situación. Me gusta que lo diga. Evidentemente aquí las referencias y los pensamientos van a caer como copos en una ventisca. Y esto es una cosa que yo tenía reservado para el final. Pero en el momento en el que se toma el bote de pastillas, mi interpretación única, hasta que tú me digas lo contrario, es cuando después de tomársela sale y se reencuentra con ella en la sala de estar, en la salita, y empiezan a sonreírse y a mirarse muy fijamente a los ojos. Y me parece que son equivalentes. La Friki Nikki ha encontrado al Friki Bear, porque ese era el resbalón que él necesitaba para verse cara a cara en términos de igualdad con esa entidad. Y aquí pasa algo que, si no lo compartes, perfecto, pero yo es una licencia que me tomo al ver la película. Esto es imagen, ¿vale? Y hay algo bonito y algo que transmite mucho de ver a personas compartiendo una mirada y sonriéndose genuinamente, a pesar de los pesares. Ya a esa altura de la película tenemos un conocimiento pleno de lo que son las cosas y la película no va a durar más de 2 minutos. Pero sigue habiendo belleza en esas dos personas mirándose, precisamente por lo que pudo haber sido. De esta forma os podríais estar mirando si os hubieseis entendido o si el otro no hubiese sido un cobarde. Tú me puedes decir con la mano en el corazón que cuando Nikki se acerca a la ventanilla del coche y le dice de ahora o nunca, que es lo que está entre paréntesis, ¿te gusto ver? ¿Tienes sentimientos? Si le hubiera dicho que sí, probablemente se hubiese abierto la puerta para algo. No lo sé, yo creo que la película ahí es muy ambigua porque hay veces que parece que sí, pero hay veces que también no. Pues hay veces en la que lo que parece es que la relación que tenían era una relación de amistad donde ya no le veía como nada que un amigo. Entonces, bueno, ahí creo que la película es lo suficientemente ambigua como al final la conclusión es la misma, con lo cual tú puedes pensar que podría haber sido que sí o podría haber sido que no, pero en realidad la conclusión es la misma, ¿no? Que hubiera sido que sí, hubiera sido que no, él ha abusado de esa situación y ya está. Y a lo mejor si se lo hubiera dicho hubiera sido diferente para bien, puede ser, o a lo mejor no hubiera pasado nada. Una cosa que te iba a decir con respecto al momento también de las pastillas es que te he dicho como que es una cosa que hace por ella, pero creo que por encima, bueno, no por ella, que es algo que él hace que al final le ayudaría a ella, pero creo que por encima de eso él se toma las pastillas para dejar de pasarlo mal él. O sea, para dejar de sufrir él, lo que él mismo ha causado, ¿no? Por eso es como un personaje cobarde hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que como consecuencia de ese suicidio, pues ella se iba a liberar. También te digo como en qué contexto se iba a despertar, pero al margen de eso, en realidad creo que él toma las pastillas por encima de ella, las toma para él, no sufrir la obsesión de ella que ha causado él. Con lo cual, claro, es muy loco. Llegaremos de nuevo a estas cuestiones porque la cuestión moral va a seguir emergiendo, evidentemente. Una hidra con muchas cabezas, pero me gustaría que fuésemos al momento de la tienda, al momento en el que vemos esa tienda en la que hay un montón de artículos, ¿no? ¿No te da la impresión de que cada artículo puede tener su propia maldición y su propia película? Y luego, más concretamente, si hablamos de estos palitos de los deseos,
la vendedora te está diciendo que se han vendido como la uva en Nochevieja. Quiero decir, ¿qué deseo no ha podido desear aquel que haya comprado eso? Porque claro, estamos en la situación de que si te tienes que comprar un palito para romperlo y desear algo que en tu vida no puedes conseguir por tus propios esfuerzos y medios, en fin, ahí ya tienes un problema, como poco una carencia o una impotencia. Pero que eso funcione, y entendemos que funciona el 100% de las veces, ¿qué pasa? Porque claro, aquí hay un argumento. ¿Solo se castiga el deseo de querer que la otra persona te quiera? O, y voy más adelante en la película, el hecho de que el amigo rompa el palito y pida $1 billón también va a tener su propia película. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para ese tío? Porque esto viene maldito, claro. Ya. Yo creo que depende mucho de la formulación, ¿no? Del deseo, porque el deseo que él pide es tan egoísta también, ¿no? Porque es el que ella me quiera más que a nadie en el mundo. O sea, no puede haber nada más egocéntrico, ¿no? Entonces es que la sola formulación es tan errónea que al final, claro, pues el deseo es como... Lo formulas un deseo desde que todo lo que toque sea oro, ¿no? Y pues lo del rey Midas, por ejemplo. Claro, la formulación es importante. Entonces yo creo que parte de la propia maldición es la formulación. El amigo pide $1 billón y es una cosa muy sencilla, porque no afecta a nadie, ¿no? $1 billón y llueve el dinero. Luego muere. Entonces, bueno, es donde está también como la cosa de la pata de mono, ¿no? También en la pata de mono pedían 200 libras para terminar de pagar la hipoteca. Bueno, Pero, a ver, yo también sé que si me acerco a Jeffrey Dahmer, puedo acabar muerto. Quiero decir, igual no tiene nada que ver, igual sí. Igual sí, y estaba en el peor momento, y si tiramos de este hilo del destino, pues ha estado ahí porque estaba predestinado. Pero, no sé, es que ella estaba a punto de matar a todos los demás. Porque el momento maravilloso que yo me tiraba por los suelos de risa cuando lo vi, ves a la persona que tienes a la izquierda y de repente se levanta ella y pones a la boca de... que me encanta. Me parece una locura de interpretación. Ahí perfectamente pudo matar a todos los demás y a esa chica la marcó para la muerte cuando la posicionó como potencial pretendiente de él. ¿Qué es lo que es, por otra parte? Y con toda la razón del mundo, porque tiene muchas más cosas en común con ella que con Nikki. Sí, y seguramente es una relación mucho más honesta en ese sentido que la que pueda tener con Nikki, y un amor mucho más puro también que el que pueda tener con ella. Pero evidentemente sí, claro, en esa escena se marca. Yo creo que la tienda también es un poco la tienda de Stephen King, ¿no? Y en algún momento ha salido, pues yo creo que eso no está confirmado, pero en algún momento ha salido que este tío estaba pensando en hacer una antología de deseos malditos. Como sí, o de objetos, ¿no? Que salían mal. Así que, hombre, yo creo que esa tienda es un filón. Es un filón. Me alegro mucho de que mencione a Stephen King, pues por lo evidente, ¿no? Porque yo siempre que escucho a Stephen King, pues se me erizan las orejas. Pero es curioso porque lo tenía escrito para un poco más adelante, de que esta historia es una mezcla entre la tienda del propio Stephen King y el Maleficio. Maleficio es un abogado muy marrullero, muy mala persona, que un hombre gitano, le toca la cara y le dice thinner, más delgado. Sí. Y empieza a perder peso, inevitablemente. Es una maldición también parecida, también muy moral la historia, pero creo que si juntamos estas dos historias pueden parecerse, porque claro, la naturaleza de estos objetos malditos puede ser algo tan sencillo como que hay un hombre que está encarnado por el diablo y que simplemente está poniendo en el mercado a disposición de quien quiera comprar. Esto es tan fácil como eso, pero aquí también hay una hondura y una complejidad que cuando lleguemos a ella veremos, ¿eh? Porque yo creo que el momento de la llamada es lo que hace así con la dimensión de esta película. Abre totalmente el abanico. Sí, no, está claro, está claro. Yo creo, pensándolo, me estaba acordando de una escena también en la que yo creo que es él quien busca información sobre la varita y encuentra gente que dice que funciona, que no funciona, que no sé qué. Entiendo que no, o sea, entiendo que lo que le pasa a Ian es porque estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, porque parece que hay gente que sí ve su deseo cumplido y sigue viva. O sea, que por ese foro.
Pero bueno, sí que creo que da como para elucubrar un poco, ¿no? De si los atajos para las cosas en general pueden tener siempre un coste, ¿no? Que es un mensaje que a mí me gusta, eso. Esto de la magia, ¿no? Un poco o cualquier cosa que sea mágica tiene un coste al final. Bueno, la magia en el universo de The Witcher es extraer la vida de lo vivo. Sí. Constantemente. Todo tiene un precio. Constantemente. No hay algo que se esté manifestando que antes no haya cogido de otro sitio. Así Sí, que. pues algo así, algo así. Quiero hablar de una cosa que no es que esté totalmente clara en mi cabeza, pero me parece como poco interesante plantearla. Nikki, antes de caer bajo el influjo del deseo y la maldición, muestra algunas caras que también son, en fin, no son sonrisas normales. Porque esto de así girando la cabeza, dices, no quiero decir nada, ¿vale? Pero ¿en qué medida darse cuenta de estas cosas condiciona? Porque hay quien pueda decir, no soy yo, en este caso, de ya estaba loca de antes, o ya estaba predispuesta de antes, y lo que la maldición ha hecho es potenciar aquello que ya estaba en ella. Yo no lo creo, pero alguien puede hacerlo. Ante la posibilidad, comentémoslo. A ver, yo creo que esto es un poco... ¿Has visto Adolescencia? Sí, hostia, cuidado con eso, ¿eh? Pues yo creo que... Claro, yo creo que esa gente al final... A ver, o sea, yo creo que todo esto viene como de la idea de... Pues eso, de la machosfera, del celibato voluntario, toda esta historia. Entonces creo que al final es ponerle a ella la responsabilidad de algo que ha hecho él. No es como, ella ya estaba loca de antes y por eso a él le pasa eso. No, a él le pasa eso porque él abusa de la situación. Entonces, sí me parece, y creo que debe ser una de las cosas por las que la película ha pegado tan fuerte, porque yo creo que al final sí que sugiere una reflexión sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de los incels, de los red pills, de todo este grupo de hombres que al final pues entienden que tienen ciertos derechos y entienden que si ella estaba un poco loquita de antes, pues entonces ya simplemente él es una víctima de ella. Pero ahí es donde creo que está la trampa. Ahí es donde creo que está lo interesante. Que la película proponga o sea, sugiera esa conversación creo que es interesante porque al final creo que hay que tener esa conversación. De que ella fuera una persona que se liara con Ian y al mismo tiempo tonteara con él no justifica nada. Total. Y ese creo que es el mensaje que tiene que quedar claro y que creo que la película deja claro, ¿eh? Pero sí creo que propone un poco ese mensaje, ¿no? Ella está un poquito pinzada de antes, entonces, claro, ya ves, ¿no? Él simplemente sufre eso. Pero no. Por eso me parece que es una película que propone temas en el presente muy interesantes y quizás por eso ha pegado también tan fuerte. Claro, yo a quien piense eso de ya estaba loca de antes, le diría que contemplara la posibilidad de que no confunda ser excéntrica con estar loca. Porque sí puede Sí, ser claro, un claro. poco excéntrica, muy expresiva, ¿no? Tiene los ojos muy, muy abiertos, pero claro, ¿cómo coño va a ser eso lo otro, no? Aquí, Pero incluso o sea, yo lo que propondría es como, bueno, ¿y si fuera el caso qué? O sea, ¿y qué? Vale, vamos a dar por hecho que sí, que deja por eso está un ser, poco ser loca. una víctima. Claro, ¿y qué? Eso hace que lo que él hace esté bien, lo que ella hace esté mal, porque ella pierde su voluntad. O sea, y al final lo que hace no lo hace desde el yo, lo hace desde otro sitio. Entonces, creo que el debate en realidad es simple. Lo que pasa que Sí. cuando lo llevamos a una parte social se complejiza, no, creo que sigue siendo igual de simple. Lo que pasa que puede haber más opiniones, digamos. Hombre, es tan simple como saber que la única parte verdadera de ella que permanece quiere morir. Lo único que quiere es Claro, morir. claro. Y eso ya es Pero bastante. no, eso me parece suficientemente aclaratorio, pero que él, cuando ella saque esa parte, lo único que diga es, tan malo es estar conmigo, es hacer que esto vaya de ti todo el rato. Es que. Ey, ojito con este tío, ¿eh? Ojito con este tío. Es que, fíjate, la película en sí, en su propuesta y desarrollo, tiene también algo cruel.
tiene también algo cruel porque, no sé, parece que solo se está manifestando la tragedia del tío porque quieren ponerlo como el tío que está roto, que como te he dicho que es taciturno y que por eso esto... No, bueno, pero ella, y esto es muy trágico, lo único que quería era enamorarse, porque quería escribir sobre las cosas que son verdad en el mundo. Eso es tan lícito como cualquier otra cosa, pero es especialmente bonito cuando te lo dice alguien en su plena normalidad, ¿vale? Que no está deseando de forma, yo qué sé, que no corresponde, ¿vale? Ella simplemente es, y está, y es como es, y solo quiere enamorarse, que quien no. Pero probablemente ella sí quiera enamorarse de verdad. Y enamorarse de verdad no es me viene el flechazo y, oye, no. Probablemente ella quiera construir, probablemente ella quiera tomarse el tiempo de conocer a alguien, que es lo que él no ha hecho. En oposición a nuestro protagonista, claro. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que ella al final los deseos que tiene son lógicos, ¿no? El cambiar de trabajo, crecer en la vida, hacer otras cosas, dedicarte a lo que te gusta. Al final, creo que ella es un personaje mucho mejor definido en ese sentido que él. Él ni sabes lo que quiere, ni sabes lo que espera. No toma ninguna decisión porque no se va del trabajo, no se va del pueblo. Eh, entonces, claro, ella es la contraposición a él en ese sentido, que a él le debe de parecer mal que ella sea tan decidida también, ¿sabes? En cierto modo, le debe dar envidia. Entiendo que lo que debe sentir es envidia de que ella pueda hacer lo que él no es capaz de hacer. En general, porque ella también le propone, antes del embrujo es cuando le propone también esto de yo te gusto. O sea, incluso para eso, ¿no? Es lo que él no es. Y entiendo que eso a él le debe de herir un poco en el ego, imagino. Esta envidia le puede suscitar un potenciamiento de su complejo hasta el punto en el que lo convierte ciego ante sus opiniones, necesidades y situación. Porque, claro, no puedo pasar por alto, una vez más, como te he mencionado antes, el momento de la escena de sexo. Aquí hay un tema de consentimiento. Se está violando el consentimiento de una persona y simplemente se está penetrando su cuerpo, pero no se está teniendo una relación como tal. Y es ya bastante grave de por sí. Pero el conocimiento previo que él tiene es como que, de forma que no corresponde, siente que le empodera. Es como, y se pone encima, y es como que cuando se puede ver fuerte él, se ve fuerte y se impone el muy cabrón. En fin. Claro. Bueno, es que yo creo que al final para él verse fuerte necesita alguien que se vea débil. Claro, cuando ella se ve sometida, él se viene arriba. Eso es lo, una de las cosas retorcidas, ¿no? Que tiene el personaje, que al final él se viene arriba eso, cuando ella se anula. Con lo cual te hace también pensar de quién está enamorado, ¿no? Porque esta chica no es una persona precisamente anulada. Al contrario, es una persona con criterios, una persona con energía. Te hace pensar como eso, ¿no? Entonces, ¿de quién estabas enamorado? Es que ¿De no la lo persona, sabe. de esta persona o de una persona sometida? No lo sabe, porque ya en el momento último de desesperación le dice, di Nikki, sé Nikki, no seas la friki Nikki. Entonces cuando a ella la acorrala, a la entidad, y empieza a decirle, I can be Nikki, I can be Nikki. Es como, que la locura es tan loca que no sabe qué le está pidiendo realmente, porque no sabe de quién se ha enamorado, no sabe ni quién cojones tiene delante. Solo tiene su Claro. complejo. Porque eso es lo que ha pasado, que ha deseado tanto algo de forma que tan irrespetuosa que tu pesadilla se ha convertido en realidad. ¿Querías amar a toda costa? Te vas a cagar. Sí, ni siquiera sabe efectivamente de quién se enamora. No sé. Y luego no podemos pasar por alto tampoco los momentos truculentos de esta película, ¿no? Y venimos de ver Evil Dead, que tiene bastantes, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con el gato, en fin. Hombre, Uf, sí, sí. No, yo todo lo que tiene que ver con el gato, todo lo que tiene que ver con ella moviéndose entre las sombras, ¿no? Ese movimiento con el cuerpo, el juego de luces y de sombras también. A mí todo eso es lo que más me gustó. yo aquí no sé qué opinarás, pero me parece que hay
3 personas o 3 presencias en esa casa. Bueno, hay 4. Está el protagonista, está Bert, está Nikki, aunque no está, porque a veces aparece, está la Freaky Nikki y creo que está la entidad. Me parece que estos movimientos es la entidad, Claro. que se cuela de alguna manera. Claro, pero eso no dirías que es como la Friki Nikki. O sea, Yo es que creo que la Freaky Nikki es el reflejo de los deseos mal entendidos de él. Porque si ves el principio de la película, cuando empieza más o menos a organizarse de que van a vivir juntos, de que esto, empieza a imitar lo que él dice y empieza a complacerle, empieza a ser un espejo de él. Pero ya llega un punto en el que no. Llega un punto en el que hay algo más que emerge. Porque deja de ser complaciente con él. Incluso ella le dice en cierto momento, creo que deberíamos romper. Y se va a las sombras. Y en fin, es una trampa, evidentemente. Pero digamos que cuanto mayor es el compromiso en la relación, mayor es la independencia que va adquiriendo la entidad. Eso es curioso, ¿eh? Porque se sofistica de alguna manera. Es como más inteligente, más violenta. Más violenta, ¿eh? Es como no tan entregada a él. Al menos no de forma tan... abrázame, esto que lo otro, ¿por qué no me quieres? Es todo más intenso. El ¿por qué no me quieres? O el te quiero so much se convierte en ese pegar en la puerta constantemente y dice, sal, ¿por qué no sales? Pero sin embargo, no hay una correspondencia en cómo está hablando y en cómo está pegando a la puerta. Eso es increíble. Ahí ya es que se alcanza un punto que dice, de aquí no hay vuelta. sí, no lo sé. Yo no había pensado si en eso, ¿no? De Freaky Nikki y la entidad, si son dos diferentes. Yo entiendo que al final también es como el retorcimiento de la obsesión, ¿no? Es como que al final todo se va retorciendo tanto sobre sí mismo que al final se vuelve, la situación es totalmente loca, ¿no? Porque lo que pasa con Sara también es muy loco. O sea, que al final ella la mate, la lleve a la casa, le corte como la cabellera, se la ponga, se pinta los tatuajes con boli, ¿sabes? Es una cosa loquísima. Entonces, no lo sé, yo no sé si diferenciaría o no como 3 o 4 entidades, pero desde luego sí que me gusta mucho la idea de esa pelea al menos entre la Nikki real y o Freaky Nikki o la entidad. Porque creo que también pensar que los movimientos del cuerpo son por eso me parece interesante, ¿no? Como que esos movimientos tan raros es una confrontación interna entre Nikki real y la entidad. No sé, me hace cosquillas. Curioso porque tienes una línea de luz que te atraviesa Sí. la cara que se puede convertir en un halo o te puede convertir en el cruzado de la capa. Sí. Total, me estoy viendo, digo, a ver si me coloco en un sitio donde no se vea, pero no hay manera. Las tardes carmesí de Madrid. Totalmente. Pues, para mí llegamos al momento mollar de la película, que es la llamada. La llamada. Y aquí probablemente nos vamos a tirar un rato. Porque aquí se confirma, hay reglas. De repente, esta película tiene una regla que es el deseo morirá contigo. Y es curioso porque se presenta como el aparente empujón que el protagonista necesitaba para llevar a cabo su propio suicidio. Porque no te da la sensación de que al principio de la película no está en el mejor de los momentos, que se le ha podido pasar por la cabeza, al menos desde mi punto de vista eso se ha podido sugerir. Y que a raíz de esta situación, la maldición, el destino o lo que queramos, le ha brindado esta oportunidad ha creado una situación que te va a beneficiar. Te va a beneficiar para que des el paso que no te atreviste por pura desesperación. O sea, es trágico de por sí, ¿eh? Sí. Sí, por ahí yo creo que sí que se sugiere y ahí creo que el personaje sí que tiene una opción de hacer algo, ¿no? Cuando él confirma en la llamada que hay reglas, cómo funciona, cuando la oye a ella gritar, creo que ahí se presenta otra situación en la que el personaje podría tomar una decisión, haciéndose cargo, claro, de la propia situación que ha generado.
Pero de nuevo, pues al final decide no hacerlo. Entonces me parece que también quizás es un punto de inflexión o otro punto de inflexión, ¿no? En la propia historia. Porque posiblemente a lo mejor él hubiera pensado en el suicidio en algún momento. La película parece, o la propia historia parece que se lo plantea como una opción, pero ahora ya no. Pero a ver, este tío es un cobarde. Entonces, ahora ya no, esa opción no me convence. Precisamente a eso iba, porque a mí, si me pregunta, el suicidio es una manifestación en muchos casos de cobardía. Yo entiendo el nivel de desesperación que una persona puede acumular a lo largo de los años y que esa pueda parecer la única vía de escape. Pero hasta el final o hasta todo el final que se pueda, hay que mantenerse opuestos a esa idea, evidentemente. Pero si aceptamos todo esto que estamos diciendo, ¿aportaría esto positiva o negativamente a su acto final de quitarse la vida voluntariamente en el cuarto de baño con las pastillas? Porque claro, hay gente que lo puede ver como un sacrificio para salvarla, otros lo pueden ver como el tío lo único que quiere es dejar de sufrir. Y esto es algo, creo que es una sensación muy humana, ¿no? Creo que incluso a alguien que jamás lo haría, se le ha pasado por la cabeza de que o él o ella misma lo haría o que otras personas estarían dispuestas a hacerlo, que es, por ejemplo, alguien cuya familia esté en una agonía tremenda y no pueda soportar el día a día de ver eso, decida quitarse del medio, sabiendo que su familia va a estar al día siguiente de su ausencia exactamente igual, incluso peor, porque ya no cuentan con esa persona. Hay personas que entienden quitarse del medio de esta manera, de solo quiero yo dejar de sufrir, a pesar de que los otros estén sufriendo, pero yo no quiero verlo. Y para mí termina. Es duro esto, A ver, ¿eh? a mí no. Ya, a mí el tema no me parece que el suicidio sea cobarde. Creo que al final es una decisión que uno toma a veces desde. Bueno, no, a veces no. Siempre la toma desde un punto muy desesperado, ¿no? Cuando no encuentras otra salida. El punto está en que este tío esa opción no se la plantea porque no encuentre otra salida. Este tío se plantea esta opción porque él no quiere seguir viviendo su propia consecuencia. Entonces, al final, mm, por eso creo que es cobarde, no por el hecho en sí, sino porque al final, ¿para qué lo hace? Lo hace para que él no sufra, pero él no piensa en ningún momento y en qué momento, o sea, en qué mundo se va a despertar esta chica. Porque el Ian se lo ha cargado también. Sara se la ha cargado, la ha desnudado, se ha vestido como ella, se ha pintado. O sea, lo que esa chica va a encontrar cuando despierte, pues es que es muy jodido. Entonces, pero a él eso le da igual. A él lo que está pensando es en sí mismo en todo momento. Entonces ahí es donde creo que es un poco distinto, pero bueno, sí me parece interesante también el plantear que quizás él había pensado en el tema del suicidio en algún momento y parece que la película se nos pone un poco delante y tampoco coge esa opción De al hecho, final. la película, cuando termina, y esto es puro el final, dice ella, "What did you do?" Y no sabemos a quién se lo está diciendo. No sabemos si se lo dice al cadáver de Ver o se lo está diciendo a ella misma porque ha sido consciente de lo que la friki Nikki ha estado haciendo durante toda la película. Y evidentemente, aquí es donde realmente se separan los términos de los conceptos de culpabilidad y de responsabilidad. Ella no es culpable de haber matado a Ian, ni de haber matado a la otra chica, ni de todas las cosas que ha hecho, pero sí va a ser responsable. Bueno, responsable legal tiene toda la pinta, ¿no? Porque la película no te lo dice, pero tiene toda la pinta de que al final nadie va a creerla, claro. Nadie Claro. va, nadie va a creer cuál sea su versión. Si es que recuerda, porque tampoco la película te dice cómo lo está viviendo, ¿no? Yo entiendo que ella lo vive como si fuera un poco la pasajera de un coche, que lo ve, pero no puede controlarlo. Pero en realidad creo que es una interpretación mía, porque en ningún momento queda muy claro Sí, pero cómo ella lo ve. Hay gente que dice como que cuando se ven los espejos, no sé si has visto, has leído esta no. teoría, cuando ella se mira en el espejo, sí, como que en el propio reflejo sí que cambia, ¿no? Y entonces es como la Nikki, y por eso evita los espejos continuamente o cambia la cara cuando ve los espejos. No sé si es verdad o no, pero en cualquier caso no sabemos lo que ella recuerda o lo que no recuerda. Pero lo que también sabemos es que probablemente esa chica va a ir a la cárcel. A ver, yo. A ver.
No creo que la policía tenga nada que creer o no, porque está claro, el ADN de las víctimas está por todas partes y en ella. Básicamente ella se ha convertido en una prueba biológica de la vida que ha ido quitando, básicamente. Y luego, me parece, a pesar de que aquí estemos comentando muchas cosas, teorizando y apostando por soluciones o entendimientos para la película, me parece que la película, cuanto más en misterio permanezca, mejor. Creo que en ningún momento, desde que empezamos a hablar de Succession, acuérdate, no lo hicimos con voluntad de concluir. Aquí es simplemente tomarle el pulso, sacudir un poco las ideas para ver qué opinamos de ellas. Pero cuanto más misterio siga manteniendo la película, más interesante será. ¿Qué necesidad hay de... Coge al director, pregúntale y que te diga que sí. A partir de ese momento la película será menos. Sí, no, ya ver, yo creo que además entiendo que está hecha así adrede, o sea, el dejar tantas cosas ahí un poco para que tú las pienses, pues tanto los movimientos de ella que son así tan raros, como en lo de los espejos que dicen, como cuando él le va a la tienda y le dice cuando va la segunda vez a la tienda y le dice al tipo qué deseo, o no sé, le da a entender como tú has pedido algún deseo, y él le dice como yo ya tuve el mío, pues cabe pensar, ¿no? Si él es la chica del inicio y pidió ese cambio, Yo ya o tuve el qué mío, es lo que que ha quería pedido. una tienda de objetos malditos. Claro, o pidió la tienda. Creo que la película es verdad que se mueve un poco ahí, por eso también proyectamos cada uno un poco, ¿no?, la idea que más nos conviene, y desde luego, hombre, una película que da para teorizar tanto y que tú encuentres un poco la explicación que quieras está bien. Sobre todo porque creo que todas las explicaciones más o menos te van a llevar al mismo punto. Sí. Hay otra teoría por ahí que dice que Nikki como que está poseída por la gata. ¿Por Bueno, pues qué? también te voy a llevar Por por la la gata. gata. Pues también, sí, porque tiene comportamientos felinos. Bueno, pues vale, si es el caso, también te va a llevar al mismo punto, porque él sigue siendo igual de cabrón. Sea la gata o no lo sea, da igual. Entonces, bueno, que al final creo que yo soy partidario también de que el misterio se quede ahí. Pero como en tantas películas. Sí, claro, claro. El otro día vi una y no me acuerdo de cuál era, pero me acordé de esto mismo. Sí, también lo he visto. Sí, ¿no? No me acuerdo cuál era, joder. Pero pensé eso y dije, va, pues en realidad a mí me da igual el por qué pasa esto. Ahora te lo digo cuál es. A pesar de todo, y de todo lo que podamos decir, aquí hemos hablado mucho. Tú y yo concretamente probablemente hayamos superado el umbral de las 700 horas de grabación, fácilmente. Y aquí hemos comentado de todo. Y de todos. Pero, joder, es una forma también que encontramos de que los productos convivan con nosotros de forma distinta, ¿no? Durante este momento de conversación, la película puede ser prácticamente lo que queramos, porque la estamos haciendo que cunda. Dios, qué plano precioso, tío, ¿eh? Tía, es que parece la Virgen, de verdad, ¿eh? Genial, ¿eh? Lo sé, lo sé. Ahora ya como va cambiando el ángulo de la luz, claro, ya no, ya tengo que levantarme para que sea un antifaz. Fantástico, ¿eh? Pero Además que se ha iluminado todo, se ha bañado todo de dorado a tu espalda. Fantástica. sí, los motivos no son los mejores, pero Hace calor, ¿eh? sí, la luz es naranja. Sí. Vamos a un punto clave. Ya me acuerdo qué película ¿Cuál es, que además te lo dije el otro día. La sonrisa del mal. La que me Esta pasaste película la foto. italiana. Italiana. Esa es una película que pensé, pues en realidad el misterio da lo mismo. El por qué pasa da igual. Sea la película mejor o peor, da lo mismo. El tío llama atención al cliente y responde alguien. Aquí yo me pierdo en absoluto. Y aquí la película es abrir de abanico. ¿Quién cojones es ese tío? Te empiezo a descartar. ¿Es el tío con el que más adelante se encuentra en la tienda? ¿Es el dependiente? Yo no lo creo. No lo creo, ¿vale? Me parece que es el autor o la entidad que está administrando todo este tinglado. Me confirma que esto es así porque cuando le dice, es que se me están poniendo los vellos de punta, ¿quieres hablar con ella? Y dice, mira. Y lo único que oímos son gritos y gritos y gritos. Ahora, volvamos 3 años atrás. Se estrena Háblame y de repente sabías que iba a comentarlo. Sí, siempre. Evidentemente. Claro. Y el chico poseído
lo tocan y de repente trascienden a donde realmente está. La verdadera parte importante de él está en el infierno, siendo devorada y desgarrada para toda la eternidad por los demonios, mientras que el chico está en coma. ¿Puede ser algo parecido a lo que está aquí pasando? Porque esos despertares esporádicos que tiene, en los que ella o ve su reflejo, como has dicho, y reacciona, cuando reacciona no en la escena de sexo, pero sí cuando se están haciendo las caricitas y todas estas cosas, y dice, ¿pero qué cojones? Ella dice que no. Cabrón, ella dice que no querría estar contigo, y se cae de la cama y vuelve la friki Nikki muy, muy rápido. En la fiesta también pasa, que es cuando empieza a pegarse con la botella, a intentar matarse, y dice, ostras, pero está en una tortura incesante. Y él le dice algo así como, no puedes ser normal. Creo que es después de la fiesta, cuando le dice algo así como, no puedes comportarte normalmente. Después de eso, claro. Un tío de muchísimo cuidado, ¿eh? Y me está dando pie, la tenía aquí reservada ¿Quién es el villano, no? ¿Quién es el villano? Una persona muy cercana, muy, muy querida, me ha hecho una pregunta que ahora, a esta altura del programa, comprendo que puede ser comprometida. Porque el desarrollo de la conversación la ha convertido en comprometida. Esta persona nos preguntó que consideráramos que quién es el villano de esta historia. No sé si puedo contestar, porque claro, decir el chico, decir Bear, es como lo evidente, ¿no? Pero si tiramos hacia atrás, ¿no sería esa persona que responde a la llamada? Como villano. Villano total. Villano cuya naturaleza es mala. Porque no hay que confundir con antagonista. Ya. A ver, yo creo que la cosa está, al final, el villano no le obliga a nada. O sea, el villano, el tipo que responde a la llamada no le obliga a nada. Es un tío que simplemente pone un objeto a disposición. Pero es un villano. No es el villano de todas estas acciones, pero gracias a él existe este mal. Como un precursor, villano precursor. Sí, es un tío con curiosidad. Esa risa me inquieta, ¿eh? A ver, es que claro, esto me lleva también, no sé por qué me ha llevado ahí, pero como cuando a la gente habla como de lo que es el diablo y lo que no es y tal, y al final la gente muchas veces concluye, o en ciertas conversaciones o ciertas películas concluyen que el diablo simplemente pone las cosas para que tú decidas lo que quieres hacer. Pero él no toma ninguna decisión, simplemente pone la tentación. ¿Es responsable? Hombre, sí, en tanto en cuanto sabe que el humano va a fallar. Pero también quizás es una prueba para ver si el humano falla o no falla. Entonces, bueno, no lo sé. Para mí el villano es él. Para mí el villano es Ver. Este tipo simplemente lo que hace es darle un caramelo. Pero es él el que decide cogerlo y es él el que decide todo esto. Esto es interesante porque la tradición cristiana sostiene que Dios nunca permitirá que seamos puestos a prueba por encima de nuestras posibilidades, siendo Dios la suma de las bondades y el diablo la suma de las iniquidades, por así decirlo, de las maldades. Debería ser al revés, ¿no? Él sí nos pone a prueba por encima de nuestras posibilidades para que fracasemos, ¿no? Esto en Expediente Warren también lo toca, en cierto sentido, ¿no? Es como, sé que vas a fracasar, es como el Overlook. ¿Por qué el Overlook como entidad decide cebarse sobre el alcoholismo de Jack Torrance? Porque sabe que es un alcohólico. Si no, no tira por ahí, claramente. Claro, no sé, yo creo que al final es como que te lo pone un poco delante, pero al final tú decides, ¿no? Y al final, claro, ¿quién es el responsable de lo que pasa en El Resplandor? Pues solo es Jack Torrance, no hay nadie más. El hotel simplemente le pone la tentación delante, pero es él quien decide en todo momento hacer una cosa u otra. Podía haber decidido algo diferente, ¿no? Ver podía no haber roto la varita. Podía no haberle dicho nada nunca a Nikki también. Sí. Sería una decisión más valiente que la que toma. Sí, también intenta librarse sin él implicarse, porque cuando se presenta en casa del amigo y dice, pide este deseo, ojalá mi amigo Ver nunca se hubiese enamorado de tal, o no, que nunca hubiese hecho un deseo,
Es como, uff, Sí, porque él intenta, ¿no? Creo que previamente a eso él intenta como romper otra varita y sí. no se rompe, porque claro, solamente son de un uso. Y entonces empieza a recurrir, como la rata de cloaca que es, pues empieza a recurrir a pringar a los demás en sus mierdas. Curioso porque esta entidad dice algo que ya vamos comentando una hora, que es el tema moral. Dice, ahora tienes la obligación moral de estar con ella. Claro, claro. Ojito, ¿eh? Ojito con eso. La película puede jugar a saca tus conclusiones, pero también a veces va directa a la yugular, ¿eh? Hombre, claro, yo creo que también lo que la entidad le dice es como responsabilízate, ¿no? Tú has pedido esto, pues responsabilízate de tu propio deseo. Pero Que al qué, final es... perdona, ¿qué capacidades, qué posibilidad, mejor dicho, tiene de responsabilizarse ante una situación imposible? Que ya es imposible. Ninguna. Ninguna. Ninguna, pero entiendo que lo que la entidad le dice es como esto es tu mierda. ¿Sabes? Tú la has liado, pues tú la apañas. Claro, debería haberse responsabilizado antes que a lo que le dice el dependiente de Claro. debiste leer las instrucciones. Claro, claro, sí, sí, eso por supuesto. Pero una vez ya está ahí, yo entiendo que lo que la entidad dice es como, pues ahora tienes que tú que responsabilizarte de esto que has hecho y la responsabilidad última es matarte, ¿no? Si quieres revertirlo. Esa es como el hacerte cargo hasta las últimas consecuencias del deseo. Pero claro, al final este personaje nunca se va a hacer cargo de nada. Te voy a hacer una pregunta y la tengo aquí subrayada como la más importante de todas. ¿Cuál es la salida moral para esta historia? Pues jodida, porque no, yo creo que no hay salida. Por eso es tan desesperanzadora, creo, porque no hay salida. Sí. Porque lo justo hubiera sido que ella se hubiera librado. Pero claro, ese final te da a entender que no hay ningún tipo de esperanza para ella. Yo, Entonces creo que si me permites, te voy a leer 4 cosas que he escrito, literales además. sí. 1. Ver se suicida y libera a Nikki tras haberle destrozado la vida. 2. Se queda con ella y obtiene su propia versión del infierno en la tierra. 3. La mata, acabando con la versión del deseo y con la auténtica Nikki. 4. Intenta encontrar a la persona que responde a la llamada e intenta salvar a Nikki del infierno. No se plantea ninguna de estas cosas. No, tampoco hay ningún final que sea. Bueno, quizás el más moral es que vaya al infierno a ver quién es este tipo, pero vamos, tampoco lo haría nunca. Claro. Es que el problema de base es el protagonista. Es que no me jodas, Claro, si fuese una persona hecha y derecha, pues sí se habría planteado al menos la cuarta. Claro, no, pero no lo haría. Yo creo que no lo haría nunca. No lo haría nunca. No es que no hay salida. Yo creo que no hay una salida positiva o medianamente positiva para ninguno de los dos. En ningún caso. Puede parecer, yo creo que al final, claro, cuando ella rompe la varita y le hace el embrujo a él, puede parecer que quizás esa es la salida más justa, pero la verdad tampoco es. Eso es interesante. Eso es muy interesante porque él se presenta ya de última en casa con una cajita de estas de los Willows y lo deja encima de la mesa. La imagen final es que Nikki lo ha roto. Ha sido la Nikki de verdad la que ha roto ese palito. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Ah, no lo sé. Ah, lo dices como venganza para... No como venganza, sino que probablemente ha deseado durante uno de sus despertares que libérame de esto. Probablemente sea la única posibilidad por la que ella vuelve. ¿Eh? Igual por Pero eso. Yo creo que ella pide, o sea, yo lo que entendí es que ella al final pide el mismo deseo, ¿no? Que es que me quiera igual. Que me quiera como no me ha querido hasta ahora. Sí. O sea, entiendo que, claro, lo que dices es igual que pasa como en la pata de mono, ¿no? Como el liberarme del deseo. Claro, liberarse del deseo implicaría que él tiene que morir. Claro. Y acaba Pues como, muriendo. sí, y acaba muriendo. Pero cuando la vi, yo solo la he visto una vez, pero cuando la vi entendí que al final lo que ella pide es que él me quiera igual que yo le quiero a él. Por eso esa mirada al final, yo como lo interpreté. Pero bueno, claro, somos personas distintas, lo vemos de forma distinta, necesariamente, claro. Claro, está abierto a interpretación de la mirada de él. Claro. Turbio, ¿eh? Y claro, yo lo interpreté como más
down to earth. Se ha tomado el bote de pastillas y dice, ya no hay nada a partir de aquí, me entrego o al efecto de las pastillas, que es inmediato, o directamente me hago un agujero en la cabeza y que todo se empiece a salir. Por eso la mira ya desquiciado y dice, mira, yo también te quiero, qué cojones, vámonos ya. Que acabe cuanto antes. Pero sí, creo que tiene más sentido lo que dices, realmente. O sea, sobre todo porque él se toma las pastillas pero luego vomita. Y entonces parece que va a seguir vomitando y de repente se oye el crack y entonces él cambia un poco. Yo por eso interprete que iría un poco por ahí. Pero bueno, a ver, esta película creo que cada uno puede interpretar el final que quiera. Pues no sé realmente... Excepto un final que sea generoso con ella, porque creo que eso está claro que todos coincidiremos en que ella está jodida. Claro. Te despiertas después de todo y te das cuenta de que este cabrón te ha pisoteado la vida. Es que, claro, igual se hace más hincapié en lo que la compañera iba a ser, probablemente, si la aceptaban en esa última universidad. Pero claro, sí. ¿Y qué hay de los sueños de Nikki? ¿Quién era Nikki antes de todo esto? Porque la sensación inevitable con la que nos vamos de la película es que solo hemos visto el lado oscuro de Nikki. No el lado oscuro de Nikki, ¿qué cojones? Es que eso tampoco es lo que hemos visto. Hemos visto una versión pervertida por una entidad maléfica. No es Nikki en ningún caso. No, como si fuera como una posesión, ¿no? Algo parecido a una posesión. Claro, pero entendemos que solo usa su cuerpo como cascarón y ese cascarón está totalmente vacío. No hay nada de Nikki que la entidad use para hacerlo más verosímil, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que simplemente es es la entidad. Pero creo que ella en ningún momento... Yo creo que las únicas cosas que ella hace es gritar, ponerle en la foto lo de... Creo que le pone como no soy yo, ¿no? Algo así, me parece. Sí. En las fotos. Clavarse la botella y decir que quiere que la mate. Creo que esos son los momentos en los que sí que vemos a Nikki. El resto del tiempo creo que al final no es ella, es la entidad. Pero me parece interesante también esa vuelta de tuerca, ¿no? Con que sean dos fuerzas contrapuestas peleando por el control del cuerpo. Me parece interesante. Justo ahí iba. Porque si Nikki, la verdadera Nikki, está chillando de dolor y de angustia en otra dimensión, y la película planta esta idea de te quiero en todas las dimensiones, ver. Se lo dice, ¿eh? No quiero decir que lo confirme, pero la verdadera Nikki está en algún lugar. Y ahora, por favor, que se tapen los oídos los que no hayan visto la última temporada de Stranger Things, ¿vale? Pero, ¿y si para Nikki todos esos despertares, todo eso de vuelve a su cuerpo, aunque sea por un segundo, le supone en esa otra dimensión una lucha constante y agotadora? ¿Y si tiene que luchar o huir de esa entidad para tener potestad de nuevo sobre su cuerpo? A mí eso me parece cojonudo. Y evidentemente esto lo hicieron muy bien los Duffer en la 5ª temporada con el personaje de Max. Porque ella estaba en coma, pero al mismo tiempo estaba en Camasots. Sí. Tendríamos que hablar de Stranger Things, Alejandro, tú y yo. No hemos hablado nada. No hemos hablado lo suficiente. 80 horas no son suficientes. ¿Me lo compraría? Sí, yo creo que hay algo interesante, igual que lo había en Háblame, ¿no? Con la idea de este chico siendo desgarrado, sí. Pues era una lucha también, seguramente. Por cierto, es el mismo chico que el de Leviticus. ¿Ah, sí? Sí, uno de los protagonistas. Hombre, a ver, tenía talento, ¿eh? Tenía bastante talento. Recuerda el momento en el que es poseído por el espíritu de la madre fallecida y empieza a llorar y dice, ahí, es que muy buena película, ¿eh? Que por cierto, vamos a hacernos autopromoción. También tenemos programa de ella, ¿eh? Y nos gustó mucho hacerlo. Mucho. Sí. Tengo algo aquí escrito que, sinceramente, después de todo lo que hemos hablado, a pesar de no haber llegado a conclusiones definitivas sobre las cosas realmente importantes, no sé cómo tomármelas ahora. Así que, contraste. El contraste de ella llora por él en el sofá cuando es la friki Nikki, ¿vale? Cuando estaba muerto, llora por él. Y ella, estando todavía poseída, llora por el objeto del que ha sido su deseo.
pero ella llora por sí misma y por la vida de mierda que el otro le ha procurado. Y esto es interesante porque cambia la interpretación de Inde Navarrete, porque de llorar hacia él y de llorar hacia ella, de hecho, el cuerpo de él se separa de ella cuando ella vuelve en sí. Si yo lo entiendo así y decido entenderlo así, es como, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho ver? ¿Qué me has hecho hacer? Pero sé que yo no tenía potestad para hacerlo. Es un reproche hacia él, no hacia ella. Ella no tiene ningún motivo, si ha sido consciente de cada paso del camino, de pensar que ha sido ella la que lo ha hecho. Evidentemente. No, ¿cuál es el sentimiento de culpa que esta chica tiene que tener al despertar? Cero. Pero claro, Sí, va en a tragar teoría con sí, todo. claro. Claro, la cosa es efectivamente, luego eso como la película no te dice cómo ella lo ha vivido tampoco ni cómo ha sido, es difícil como ver cómo va a vivir ella esa culpa. Pero evidentemente no debería sentir ninguna. Pero también sabemos que los humanos tendemos a sentirnos culpables por cosas de las que tampoco tenemos responsabilidad. Con lo cual, bueno, no sé hasta dónde iría. Hay un detalle ahí en esa escena y es que justo antes de que ella despierte, hay una voz que le dice wake up. No sé si te has fijado al verla. No. Pues antes de que salga como del embrujo hay una voz que le dice wake up. O sea que El Capitán Howdy. no guay. Dios. Está No, guay. no sé, ¿eh? Y joder. Fíjate que creía que había visto esta película para fijarme en el detalle y todo esto, pero siempre hay algo, ¿eh? Siempre hay algo que se nos escapa. Sí, esta película será de esas pelis que cada vez que la ves un detalle nuevo. Joder. Sí. Como pregunta final, ¿podríamos concluir esto sí de verdad? De que esta es la historia de un secuestro, una violación y una alienación. Hombre, yo creo que sí, que al final cumple todos un poco los requisitos, ¿no? De una relación abusiva, de una relación no consentida, una violación, de abuso de todo tipo. Al final creo que sí que para mí es claro. O sea, sé que sí, sé que hay cierto debate sobre esto, pero para mí no hay mucho debate. Creo que sí que está claro a partir de que ella no toma una decisión, no puede tomarla, todo lo que pasa después es un abuso. Como terapeuta que eres, voy a hacer uso de tu titulación y entiendo de tu buena disposición y preguntarte en qué términos recomendarías que las personas se tratasen a la hora de pretender un acercamiento de cara a tener una relación. Hay un enfoque sano y un enfoque no sano. ¿Cuál sería este enfoque que convendría en términos generales, entendiendo y considerando que cada persona es distinta y que no toda unión va a ser igual? Pero ¿cuáles serían los pasos que tú recomendarías seguir para que si a alguien le gusta a otra persona, se lo diga o se acerque? Para evitar todas estas cosas, más que nada. Claro, a ver, no hay que hacer lo que hace este hombre en No. general. No, yo creo que la cuestión con esto pues es normalizar que al final que tú tengas sentimientos por alguien es una cosa normal, no es una cosa mala en ningún caso y que es una cosa que no se debería esconder, pero creo que también un poco pues por vergüenza o por cuestiones sociales como que es una cosa que a la gente le da vergüenza. A mí al primero, o sea que no me meto dentro de ese grupo. Pero creo que al final es normalizar, ¿no? Que alguien te pueda gustar a otro nivel más que como una amistad y puedas hablarlo con la normalidad que tiene la propia situación. Y ya está, si es que no, pues no. Y ya está, y hay que gestionar el rechazo. Y si es que sí, pues sí. Pero creo que al final la manera es preguntando y hablando con la normalidad que tiene la propia situación. Y ya está. Creo que en realidad no es algo tan difícil. Lo que pasa es que lo hacemos muy difícil. El primero yo, ya te digo que yo me meto también dentro de ese grupo. Pero creo que en verdad no debería ser algo tan complejo. Creo yo. Una de las peores consecuencias, dirías tú, que tiene empezar una relación con malos términos o con mal pie, es que tiende a normalizarse incluso la toxicidad que las personas comparten. Claro, si empieza así, claro, si empieza así con esas cosas, pues es probable que eso se perpetúe de alguna forma a lo largo
del tiempo. Nunca, las cosas nunca son inamovibles, ni son siempre ni nunca. Pero bueno, hombre, una cosa que empieza mal, pues puede tender a ir mal, ¿no? O sea, estos dos, si, salvo que uno de los dos hubiera preguntado al otro y hubiera sido que sí, cualquier otra alternativa hubiera salido regular, yo creo, al final. Entonces, bueno, sí, yo creo que en la medida en la que las cosas empiecen bien, pues es más probable que vayan bien. Y bueno, ahí al final ya te digo que todos tenemos vergüenza y todos tenemos momentos así que no llevamos bien, no llevamos bien el rechazo ni nos gusta. Pero bueno, al final yo creo que hay que normalizar. No hay nada de malo en que te guste alguien. Me parece que lo hubiera, ¿no? Cuando lo piensas es que hay veces que es como si estuvieras haciendo algo mal. O cuando le preguntas a alguien si el sentimiento es recíproco, como si estuvieras haciendo algo mal. Cuando no, Yo creo que al final- cuando no se lo dice a esa persona, quien te está rechazando es a ti mismo. Sí, sí, en verdad no hay nada de malo en preguntarle a alguien eso, ¿no? Hombre, hay de malo si te dicen que no y tú insistes, pero si no, pues no debería haber problema. Y claro, vivimos en un mundo en el que hace un tiempo ya esto de relaciones tóxicas pues está por todas partes. Antes se llamaba de otra manera, pero siempre ha sido la misma mierda. Es curioso si pudiésemos establecer el momento, el punto en el que la línea entre amor y dependencia empieza a desdibujarse, haciendo que ambos conceptos se mezclen de forma extraña. Bueno, yo creo que al final sí que la película muestra bien como una relación de dependencia, ¿no? Es lo que le pasa a Nikki cuando ella se anula, su voluntad se anula por completo y al final su voluntad es la voluntad de él. Ahí es lo que es una relación de dependencia. Lo que pasa es que Nikki no es así, claro. Eso es como la friki Nikki la que hace eso, ¿no? Ella no es así, pero sí que se muestra bien esa relación de dependencia. Por eso juega con el título de la película, ¿no? De la obsesión. ¿Crees que esta película puede tener una lección o una moraleja para algunas personas? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que al final todo este tipo de cosas de las relaciones tóxicas, de las masculinidades tóxicas también, del consentimiento, todo esto me parece que generaría un debate interesante. Por eso te decía, adolescencia me parece que tiene un poco de esto, es otra historia, pero tiene un poco de eso también. Entonces, yo creo que sí que lo tiene. Sí que lo tiene. Yo te lo he dicho en más de una ocasión, pero ya que mencionas esa serie, me parece una serie importante, una serie que hay que ver, pero también me parece una serie ante la que hay que tener mucho cuidado al hablar, porque creo que hay que tener un escrúpulo infinito ante el dolor que este tipo de situaciones puede generar y no quisiera enfrentarme a una realidad en la que algo así empezase a normalizarse, ¿sabes? No quiero formar de una cotidianidad en la que el dolor de no sé qué persona por el comportamiento de otra empieza a ser permisible porque así son las cosas. No, no es el tipo de discurso que conviene que cristalice. Ya. Ya. Yo creo que es una serie muy interesante, pero bueno, que siempre. O sea, siendo adultos, pues ya cada uno la puede ver libre, ¿no? Pero para verla con niños o con adolescentes, creo que es una serie que hay que ver con supervisión. Al final. Creo que es una serie muy clara. Pero es una serie que se puede mover para un niño o un adolescente se puede mover en una escala de grises que hay que explicar. Y es que no todo está garantizado, porque no es suficiente con que te guste una persona, con querer a otra persona o creer que te gusta, porque requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo y normalmente cuando tú miras a alguien con deseo, con pretensión de que sea algo más, estás, lo quieras o no, construyendo y favoreciendo a que un camino se abra delante de ti. Son decisiones muy adultas y el deseo se puede entender también como algo muy, muy infantil o solo una sensación. Yo me gustaría decirle a la gente, yo no soy nadie para dar consejos de nada, salvo en cómo hacer una mayonesa cojonuda, de que lo que le estáis diciendo a esa persona, más formalmente o menos, es que quiero unir mi vida a la tuya. E inevitablemente eso es lo que pasa paso a paso. Así que cuidado, porque no simplemente basta con las buenas intenciones. Hay que ser adultos para tratar como adultos a otros adultos. No de buena voluntad vive aquí la gente y mucho menos se mantienen cosas tan sensibles ni importantes como las relaciones. Sí, desde luego. A ver, las cosas
Que hacerla, y además creo que estamos, o sea, que hacerlas bien, pero creo que estamos en un periodo en el que, yo no sé si, igual que alguna vez hemos hablado de que el terror a veces se ha movido como a hablar del duelo, o a veces se ha movido a hablar de lo traumático, ahora estamos en un momento en el que en poquitos años han salido como varias películas que hablan sobre el tema de las relaciones. Y me parece interesante porque está la de Keeper, de Osgood Perkins también del año pasado, La de Together, está la de Dave la de Franco Together, y su mujer. Together. Y bueno, me parece interesante. Están saliendo estas cosas, la de Men también, en cierto modo, Alice de, Garland. de Garland, efectivamente. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad para poder reflexionar sobre estas cosas. Together es una muy buena, a mí me gustó mucho, me parece que es una buena peli sobre la dependencia, al final. Entonces, bueno, pues ahí quedan, hay cositas que creo que también se pueden ir rescatando y que pueden ayudar a la conversación. Esta es la más famosa, pero por el fenómeno en el que se ha convertido, pero hay más. Lo que está claro es que después de no sé cuántos programas y horas de grabación sigue valiendo mucho la pena y renta hablar del terror. Sigue confirmando aquello que por lo que nosotros apostamos una vez, y es que en estas subidas y bajadas de marea del terror podemos encontrar cosas realmente valiosas y muchísimo más allá de qué es lo que nos impulsa a vivir, ¿no? Que el terror nos impulsa, nos acerca a la muerte, nos la recuerda y entonces tenemos ganas de vivir. No, puede ser como el humor, vehículo para muchísimas cosas. Desde luego. Y aquí seguiremos, a ver cuál es la próxima. No tengo ni idea, realmente. Bueno, sí sé, pero de terror, a ver cuál Bueno, sería. teníamos ahí pendiente la de la hermanastra fea. La hermanastra También. fea. La hermanastra fea, y ya que esta persona está escuchando este programa, supe de ella a través de ella. Ella ¿Ah, sí? me lo mencionó, sí. Así que se ha enterado en el programa de que le vamos a hacer programa a la hermanastra fea. Ya lo hablaré con ella. Es que una película interesante, ¿eh? Película interesante hasta el extremo. Y horriblemente bella. Subraya, Sí, sí. horriblemente bella. Muy chula esa película. Me acabo de acordar de otra de estas de las relaciones, la de Companion. Sí. Hostia, esa Otra también. película. Ojito con esa también, ¿eh? Esa está, a mí me gustó mucho también. Esa peli. Total. Bueno, también está pegado a ti, ¿no? ¿Recuerdas aquella comedia con Matt Damon y Greg Kinnear que eran siameses? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues es otro género, ¿eh? Eso es otro género, pero también da miedo, ¿eh? Imagínate. Pues. Bueno, no, pues sí, bueno, la hermanastra fea, a mí me gusta mucho la música de la hermanastra fea. Sí, 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 sí. La música. Una película de época. Muy mala leche esa película, ¿eh? Hostia, sí, sí. Pues Alejandro, Muy bien. te doy las gracias porque evidentemente hace calor. Más allí, entiendo, porque aquí más o menos está bien. Y otra tarde hablando de terror. Y doy también las gracias a esta persona que no menciono su nombre porque no le he preguntado si podía hacerlo, pero por su compañía, por su colaboración y por su aportación, que, en fin, siempre es una maravilla. Así Siempre. que ya está. Nos despedimos hasta la próxima. Hokum, tenemos que hablar de Hokum, tío. Hokum. ¿La has visto ya o qué? Todavía no. Pero sé que va a merecer la pena. Ya me dirás qué te parece, Hokum. Perfecto. Sí, sí, esa merecerá la pena hablar de ella, seguro. Perfecto. Y si La podéis. única película. Sí. Te lo dije, creo, cuando la vi. La única película de terror reciente que me ha hecho encontrarme mal en la sala. Físicamente. Vale, igual no acabamos todavía. Vale. Nosotros vemos mucho terror. Lo vemos indiscriminadamente y de muy diversas calidades, vamos a decirlo. ¿Pero a ti esta película te ha dado miedo? ¿Esta obsesión? Que también es una pregunta importante, porque hablamos de una película de terror, pero ¿produce terror? Pues no lo sé, porque claro, claro, yo lo comparo con lo que viví con Hokum y no fue lo mismo, pero yo creo que sí que quizás otro nivel o quizás es un matiz de la emoción, pero sí que me da miedo, sobre todo porque esta me parece que es muy terrenal. O sea, esta me parece que aunque está todo enmarcado dentro de lo del One Wish Willow, me parece que es muy, muy plausible. Y la de Hokum es otra cosa, pero a mí sí me parece que esta peli da miedo. Igual algunas personas lo llamarían mal rollo, ¿no? Sí, por eso te decía que quizás es una matización de miedo, pero
También se junta, es muy desasosegante, es una película muy desesperanzadora también. Entonces, bueno, se juntan quizás varias cosas a la vez. Pero sí, sí, yo creo que sí que da miedo. Bueno, Lo que pasa es que el terror en esta película no está pues ni en los jumpscares ni en nada de esto. Está en el ambiente, en la historia, está en otro sitio. el director es muy jovencito y como le dijo Palpatine al joven Anakin, seguiremos tu carrera con gran interés. Sí, sí. Además, creo que este tío va a hacer, me parece, una nueva película de La Matanza de Texas, me parece. ¿Este? ¿El que va a hacer la nueva? Creo que sí. ¡Ostras! Creo que sí. Pues ahí estaremos, sin duda. Aquí hay talento, ¿eh? Hombre, desde luego, desde luego. Mm. Pues Alejandro, adivina cuánto ha durado este programa. 2 horas. ¿No? No, 1 hora 50. Oh. Lo que nos duran Guay. todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Estábamos ahí en torno a las 2 horas. Sí, Voy a mirar, lo voy a confirmar lo de La Matanza Sí. de Texas. Sí, así ya, pues mira. Sí, sí. eso que se lleva. Dirigirá y escribirá la nueva versión o reinvención de La Matanza de Texas. Fantástico. Curry Barker. Este tío tiene otra película que se llama Milk and Cereal, que yo no la he visto en YouTube, que es una película que hizo él con él, sale él y sale el actor que hace de Ian. Ostras. Y es una película de... está en YouTube. Vale. Pues igual esta noche Así que... se le puede dar un tiento, ¿eh? Seguro que es cortita. Sí, dura como 1 hora, una cosa así. Bueno, Pues igual otro Milk. día. No dura nada. Milk and Cereal. Sí, Perfecto. 1 hora y 2 minutos. Pues ya está. Por mí es todo. Alejandro, nos vemos Pues nada, ahí en la está. próxima. Muchísimas gracias. A ti. Que vaya muy bien. Adiós. Chao, chao.